investigadores que están trabajando en Bishoftu, Etiopía, donde el pasado 10 de marzo se estrelló el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, dieron con una nueva evidencia de que las causas del siniestro, en el que murieron 157 personas, podrían ser las mismas que provocaron el accidente de Lion Air en octubre de 2018, que terminó con un saldo de 189 muertos. Se trata de una pieza que, por el estado en el se encuentra, indicaría que los estabilizadores del Boeing 737 MAX 8 estaban inclinados hacia arriba, según informa The New York Times. En esa posición, habrían llevado la trompa del avión hacia abajo, exactamente lo mismo que ocurrió en el caso de Lion Air. Es cierto que la investigación sobre las causas del suceso están aún en una fase inicial. Pero este indicio fue el que llevó a los reguladores aéreos estadounidenses a mantener en tierra a todos los Boeing MAX 737. No es casual que, a pesar de que todavía no hay conclusiones sobre lo ocurrido, Boeing haya anunciado que modificará el sistema MCAS, destinado a evitar la desestabilización del avión, y señalado como el responsable del accidente del 737 MAX 8 de Lion Air. De hecho, la modificación está cerca de finalizarse. Solo se necesitarían 2 horas por nave para introducirla. El análisis de las cajas negras del avión de Ethiopian Airlines comenzó este viernes en Francia, país al que Etiopía encargó la investigación para intentar descubrir las causas del siniestro. Boeing realizó una conferencia telefónica el jueves con 3 aerolíneas que compraron algunas unidades del 737 MAX y les presentó la solución, dijo una fuente consultada por AFP. La empresa debería informar a otros clientes a principios de la próxima semana, precisó. La delegación etíope, encabezada por el jefe de la Oficina de Investigación de Accidentes del país, llegó a la Oficina Francesa de Investigación y Análisis, BEA, para comenzar la investigación. Por ahora, no se ha filtrado nada sobre el contenido de las cajas negras, que quedaron dañadas tras el siniestro. Una de ellas, la FDR, contiene los parámetros de vuelo, y la otra, la CVR, las conversaciones y alarmas de la cabina. La BEA ha dispuesto 10 técnicos del centro. Los trabajos sobre la CVR podrían alargarse hasta el sábado, escribió en Twitter la BEA. Etiopía pidió a Francia que se hiciera cargo del análisis, ya que no dispone de un laboratorio para analizar estas cajas negras. Fabricadas por la estadounidense L3 Technologies, las cajas negras contienen tecnología nueva. La BEA difundió fotos de la caja FDR en las que se veía notablemente dañada, aunque estos dispositivos son conocidos por soportar fuertes impactos. Esto no es un buen augurio para la integridad de los datos que contiene, explicó un exresponsable de la BEA.
Si los datos que contienen las cajas están afectados, la agencia francesa podría pedir a su fabricante que lo reconstruya total o parcialmente. El organismo estadounidense encargado de la seguridad en los transportes, NTSB, mandó a 3 investigadores a Francia para participar en las pesquisas, una práctica habitual puesto que el avión es del constructor estadounidense Boeing. Boeing anunció el jueves la suspensión de las entregas de los aviones 737 MAX hasta que se encuentre una solución, pero descartó detener la producción de la aeronave, el modelo más vendido de la compañía. La Agencia Estadounidense de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, ordenó suspender todos los vuelos de las aeronaves 737 MAX 8 y MAX 9 hasta nuevo aviso. Washington justificó esta medida después de haber nuevos datos satelitales entregados por Canadá, en los que se muestran similitudes entre los dos accidentes de este modelo. La medida se produjo después de que un número creciente de aerolíneas y países decidieran dejar en tierra esos modelos de avión o prohibirlos en su espacio aéreo, hasta que se asegure que no representan un problema de seguridad. Según reveló The New York Times el jueves, el piloto del Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines se encontró en una situación de emergencia inmediatamente después del despegue. Pidió con voz de pánico regresar cuando el avión comenzó a acelerar a una velocidad anormal. Break, solicito vuelta a casa, dijo el comandante a los controladores del tráfico aéreo, según una persona que tuvo acceso al intercambio entre la tripulación y los controladores. El término break se utiliza para dar prioridad a un mensaje, lo que significa que la tripulación se enfrenta a una situación de emergencia que los pilotos no pueden manejar. Solicita orientación para aterrizar, agregó el comandante, con información de AFP más sobre este tema. Las razones ocultas detrás de las tragedias de los Boeing 737 MAX, los dos patrones de vuelo que convencieron a Estados Unidos de suspender los vuelos con aviones Boeing 737 MAX, el mapa de los países que prohibieron los Boeing 737 MAX y los que siguen confiando en ellos,